Hola estudiantes de cuarto año, vamos a continuar entonces con una nueva clase que tiene que ver con eh, que ustedes puedan este, tener presente algunos conceptos fundamentales para el entendimiento de la globalización, que es el eje vertebral de geografía de cuarto año. La clase pasada les expliqué un poquito el concepto de geografía, el objetivo de geografía, les hablé del espacio geográfico, esa relación sociedad-naturaleza, les expliqué que mi interpretación, que no hay verdades absolutas en las ciencias sociales y por lo tanto en la geografía, que hay interpretaciones y que mi interpretación tiene en cuenta aspectos políticos como fundamentales en la dinámica, en el movimiento del espacio geográfico tan cambiante. Bueno, vamos al concepto de globalización, o vamos a un hincapié a la globalización. Cuando hablamos de globalización, en realidad globalización hay muchos conceptos que pueden definir globalización, pero vamos a un concepto que tiene que ver con la aldea global, acuñada por un tal Marshall, ¿no? Décadas pasadas, ¿no? Entonces hablamos de esta relación entre países. La globalización fue un proceso por el cual cada vez más los países tienen mayor relación. ¿eh? Para los cientistas, es decir, los científicos sociales, creen que la primera fase de esa globalización fue a partir de la llegada de Europa a América. Recordemos que en el siglo XV, ¿no? Los turcos, ¿no? ¿Qué hacen? Toman Constantinopla, 1453, y lo que hacen los turcos es impedir el comercio entre Europa y Asia, ¿no? Al impedir el comercio entre Europa y Asia, los europeos tuvieron que buscar rutas alternativas para llegar a Asia, principalmente la India, ¿no? Entonces los portugueses navegan por las costas de África y llegan a la India, ¿no? Como monopolizan esa ruta, no permiten que otras naciones, otros estados, lleguen por esa ruta. La corona española busca una alternativa, y la alternativa era de navegar hacia el oeste y dar toda la vuelta, ¿no? Entonces Colón, que emprende ese viaje, se encuentra con una sorpresa que es América, ¿no? Si bien Colón no tuvo en principio una idea de continente, ahí ya Europa llega a lo que hoy se conoce como América, ¿no? Esa es una primer fase de la globalización, ¿no? ¿Cómo pudo llegar Colón a lo que hoy conocemos como América? Bueno, con avances tecnológicos, con nuevas naves, ¿no? Embarcaciones, que yo vi las réplicas y son una porquería. La verdad que cruzar el Atlántico con esas naves, esos barquitos, era bastante valientes, ¿no? Más allá que no quita esos valientes que fueron terribles para América, ¿no? Pero sí, cruzar con esas embarcaciones era bastante difícil. Eh, entonces, embarcaciones, instrumentos de navegación, como la brújula. Bueno, entonces fueron avances tecnológicos que permitieron a los europeos llegar a América, ¿no? Y ahí hubo impacto económico. Fue una decisión política, la de la corona española, emprender esos viajes. Tuvo consecuencias económicas. También ahí eso se pudo llevar a cabo gracias a los avances tecnológicos, y las consecuencias sociales fueron terribles. Entonces, ¿cómo cambian los espacios? Primer fase de la globalización. Posteriormente, los científicos dicen que hay otra segunda fase de la globalización que tiene que ver con la segunda revolución industrial. Hay dos revoluciones industriales.
Las dos se dan en Inglaterra, ¿no? La primera tiene que ver con la industria motora, que fue la industria textil, pero la segunda industria de la segunda revolución fue el ferrocarril, más o menos a mediados del siglo XIX, 1850. Entonces, a partir del ferrocarril hubo mayor integración de los espacios y por lo tanto es la segunda fase de la globalización. Avance tecnológico que tiene consecuencias también económicas y sociales. Muy bien. Y hay una última fase que tiene que ver en la década del 70, gracias a la microelectrónica, que hubo un gran desarrollo en los medios de comunicación que hacen que los países tengan mayor integración. También es verdad que si bien la integración mundial es importante, el flujo de personas y mercancías por el mundo, también hay que decir que todavía hay espacios marginados, como por ejemplo el contacto de los países de África, ¿no? En el comercio internacional. Muy bien, entonces vamos a arrancar entonces ahora en un concepto clave que es el capitalismo, ¿no? El capitalismo nace gracias a un tal Adam Smith, 1776, su obra maestra, La riqueza de las naciones, ¿no? Y Adam Smith habla de una economía de mercado. Entonces vamos al pizarrón, a ver, y vamos al mercado. Vamos al mercado. Mercado. Muy bien. Yo tengo el mercado acá a la vuelta, el mercado de los chinos a 60 metros, en donde hay productos, muy bien, que la gente consume, ¿no? Muy bien, este es el mercado de los chinos, muy bien. Ese mercado de los chinos podemos trasladarlo al el mercado de la ciudad de Morón, ¿no? Más de 320.000 personas, ¿no? Entonces, ¿qué se produce en Morón y qué se consume en Morón? Pero ese mercado también lo podemos trasladar a el mercado interno de la provincia de Buenos Aires, qué se produce y se consume en la provincia de Buenos Aires. Pero también podemos hablar del mercado interno de la Argentina, que se produce y se consume dentro de la Argentina. También podemos llevarlo al Mercosur, esa alianza entre países, ¿no? Que si bien nacieron con países limítrofes, después se fue modificando, ¿no? Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, ¿no? En principio. Entonces es esa alianza comercial entre esos países, lo que se produce y lo que se consume en esos países, donde hay acuerdos comerciales. Pero podemos hablar del mercado mundial, ¿no? Entonces, eso es una economía de mercado, Esto, ¿no? Se llama oferta, y esto se llama demanda. Adam Smith decía que el mercado funcionaba solo, que había una mano invisible que hacía que estas variables, oferta y demanda, y por lo tanto el mercado funcionaba solo. Eso no fue así, hubo muchas crisis, todavía estamos en crisis, ¿no? Y yo después voy a explicar un poco mi mirada hacia el mercado, ¿no? Pero esto es sistema capitalista, una economía de mercado, donde el principal agente económico es la empresa privada, ¿no? Ahora bien, en un sistema socialista esto no existe, esto no existe. Todos los medios de producción están en manos del Estado. Pero ¿qué pasa? En este momento hay una hegemonía de economía de mercado. Prácticamente el sistema socialista ya muy pocos países la tienen. Puede ser Cuba, que está en una transición, puede ser Corea del Norte, pero ya prácticamente no hay países que tengan un rol central, ¿no?, de la economía en manos del Estado.
China, por ejemplo, es socialista, pero tiene una economía mixta. Ahí está la empresa privada. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques antagónicos, opuestos. Uno liderado por Estados Unidos y los países de Europa occidental, ¿no? Que defendía el capitalismo, y otros países donde conforma la Unión Soviética, Rusia y los países satélites, que defiende el socialismo, ¿no? Eso se llama un mundo bipolar y tiene que ver con esta relación, este antagonismo entre ambos sistemas, ¿no? Entre esos dos bloques, principalmente la Unión Soviética y Estados Unidos, hubo un enfrentamiento que, si bien no fue directo, no entraron nunca en guerra directamente, sí tuvieron conflictos, pero no directamente, aledaños a eso. Se llamó Guerra Fría, por eso es Guerra Fría, porque nunca hubo un conflicto directo, ¿no? Pero en la década del 80 la Unión Soviética empieza a elaborar una serie de transformaciones y comienza esta apertura a la economía de mercado. Es decir, que el socialismo prácticamente, en gran medida con la caída de la Unión Soviética, entra en declive. Y es por eso que estamos en un sistema hegemónico capitalista, por la hegemonía del mercado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar estos conceptos. Yo les envié la actividad, les voy a enviar la actividad, y ya les envié todo el material durante todo el año, digitalizado. Entonces, vamos a explicar algunos conceptos, como sistema capitalista, sistema socialista, Guerra Fría, mundo bipolar, y también las características en cuanto a la tecnología, la política, la economía y lo cultural, lo ideológico cultural, los 4 componentes de la globalización. Cualquier duda que ustedes tengan de esa actividad, me consultan por el chat. Igualmente les voy a hacer preguntas por el chat y veremos cómo sigue todo. Buena semana.